Hola hermanos de Comimex, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Canadá y soy el director de una agencia de movilización que se llama Conexión Global, Connect Global, y también de una agencia de mentoreo para iglesias que se llama Enfoque Global. Y hoy en día les estoy hablando acerca de Enfoque Global. Pero antes de hablar de eso, quiero darles un poco mi testimonio. Yo fui pastor en México por un poco más de 20 años. Tuve el privilegio de comenzar 3 iglesias y pastorearlas. Y no fue hasta hace unos 8 años atrás que Dios me permitió viajar al Medio Oriente, Asia Central, que yo pude ver a primera mano la necesidad de los no alcanzados. Y yo estuve en una ciudad de más de 2 millones de personas en la cual no había ninguna sola iglesia, no había ninguna sola Biblia y no había cristianos. Y eso impactó mi vida como jamás algo me había impactado. Yo no estaba seguro en ese momento cuál iba a ser mi participación, pero de lo que sí estaba seguro era de que ese viaje había cambiado mi vida para siempre, que yo no podía regresar exactamente como había ido, igual. Así que empecé una jornada de un año y medio, 2 años, que mi esposa y yo estábamos orando acerca de nuestra participación y comenzamos una agencia de movilización, la cual se llama Connect Global o Conexión Global, que conecta iglesias de toda América Latina y Estados Unidos con misioneros y candidatos latinos que quieren ir al Medio Oriente, específicamente al mundo islámico, para plantar sus vidas. Y empezamos a ayudar familia tras familia tras familia, ir al campo, a servir a Dios ahí. Eso fue en el 2010 y hasta el día de hoy hemos ayudado a enviar 46 familias de América Latina que están sirviendo en algunos de los lugares más difíciles alrededor del mundo. Y lo emocionante es de que estamos viendo que la iglesia de Jesús está siendo plantada donde no había iglesia de Jesús. Testimonio se está dando donde no había testimonio. Biblias están llegando donde no había Biblias. Y cristianos están viviendo en áreas del mundo donde no había cristianos. El reino de Dios se está extendiendo a lugares donde no estaba el reino de Dios. Y todo eso en cumplimiento a la gran tarea que tenemos dado por nuestro Señor Jesucristo. Pero hace unos 4 años atrás empecé a notar de que había más familias o individuos llamados por Dios a partir de América Latina que querían plantar sus vidas entre los no alcanzados que iglesias realmente preparadas para enviarlas. Como mi trasfondo es de pastor por más de 20 años, me di cuenta que el verdadero problema era en la movilización de la iglesia local. Mi esposa y yo hoy en día somos miembros de una iglesia en Atlanta, Georgia, la cual cobija nuestro ministerio. Y nosotros, tomando base aquí en Atlanta, nosotros volamos a diferentes partes de América Latina y el Medio Oriente. Pero algo ocurrió hace más de 20 años en la vida de nuestra iglesia, de la cual donde somos miembros aquí en Atlanta. Nuestra iglesia era una iglesia típica norteamericana. Después de una historia larga de existir, nunca jamás había enviado un solo misionero al campo misionero. Nunca había plantado una iglesia hija y ni siquiera habían tomado un viaje de misiones. Pero llegó un proceso hace 23 años a nuestra iglesia donde somos miembros hoy en día, aquí en Atlanta, el cual se llama Enfoque Global. Enfoque Global mentoreó todo el liderazgo, incluyendo el pastor, de nuestra iglesia. Le llevó por un proceso de casi 2 años. Y en ese proceso, nuestra iglesia local, de la cual nosotros hoy en día somos miembros, aprendió a personalizar misiones. Aprendió de que misiones no es un departamento de la iglesia, es la función principal de cada iglesia sobre la cual Cristo comenzó y sobre la tierra. Entonces empezó a generar cambios en nuestra iglesia. Familia tras familia, individuo tras individuo, empezaron a sentir llamados al campo misionero. Y ahora nuestra iglesia, en vez de solo enviarlos a una agencia misionera,
lo que hubiésemos hecho en el pasado. Ahora empezó a cultivar y a preparar sus propios candidatos y ayudar y participar en el envío al campo misionero. Desde luego trabajamos con varias agencias misioneras. Sin embargo, ahora la iglesia estaba tomando un papel mucho más estrecho en el envío a estas familias. Y hasta el día de hoy, desde hace un poco más de 20 años hasta el día de hoy, 200 familias de nuestra congregación han sentido el llamado de Dios para trasplantar sus vidas en algunos de los lugares igual más difíciles del mundo. Y literalmente hoy en día esas 200 familias están sirviéndole al Señor en las 24 zonas del tiempo de toda la tierra. Literalmente Dios ha dado a nuestra iglesia un ministerio en el cual el sol jamás se pone por las familias que hemos podido enviar de nuestra propia congregación. Estas familias no vinieron de agencias misioneras, no vinieron de seminarios bíblicos o institutos bíblicos, salieron de las bancas de nuestra propia congregación. Eran personas laicas que Dios tocó su corazón y nuestra iglesia tuvo el privilegio de enviarlos. Pero no solo eso, en el mismo lapso de tiempo, un poco más de 20 años, nuestra iglesia ha podido también plantar 139 iglesias en la Unión Americana, aquí en Estados Unidos. Hemos adoptado ciudades como Las Vegas, Nevada, donde fundamos una iglesia hace 14 años, la cual tiene más de 3,000 miembros, y hemos fundado 15 iglesias más. Y alrededor de Estados Unidos, en áreas muy necesitadas en la Unión Americana, como San Francisco, California, como el área metropolitana de Los Ángeles, California, como en el noroeste, en Seattle, Washington, como en Boston, Massachusetts, como en el área metropolitana de Nueva York, hemos enfocado nuestro ministerio de plantación de iglesias, 139 iglesias. Pero también lo interesante es que ahora nuestros miembros de la iglesia cada año participan en 180 viajes de misiones al año. Cada año estamos enviando miles de miembros de nuestra iglesia alrededor del mundo para participar personalmente en la misión de Dios, trabajando unidos con misioneros, con diferentes organizaciones que están sirviéndole a Dios alrededor del mundo. Y además de eso, nuestra iglesia ahora da un porcentaje bastante significativo, casi el 40% de nuestros ingresos totales para misiones. ¿Qué hizo esa transformación? La transformación fue encauzado por un proceso de movilización, la cual se llama Enfoque Global. Hace un poco más de 3 años, tuve el privilegio de contextualizar para la realidad de América Latina Enfoque Global. Y comenzamos a mentorear iglesias alrededor de América Latina. Hoy en día mentoreamos en 11 países distintos de América Latina y 6 denominaciones enteras. Estamos mentoreando su liderazgo. Y lo que Dios está haciendo es justamente exactamente lo mismo que Dios hizo en la vida de nuestra iglesia local de la cual somos miembros. Y estamos viendo iglesias involucrarse, iglesias enteras involucrarse en la misión de Dios. ¿Por qué? Porque hay unas creencias básicas de lo cual nosotros creemos. Creemos que la iglesia es el instrumento principal de la misión de Dios. En otras palabras, que la razón por la cual la iglesia existe no es para construir templos. No estamos en contra que una iglesia construya templos, pero el objetivo principal por la cual la iglesia de Jesucristo existe es para cumplir su misión. Cristo formó la iglesia para cumplir su misión y cada miembro en la iglesia debería de participar. Hace más de 2000 años, Jesús nos dio la comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Y los hombres que escucharon esas palabras lo tomaron tan a pecho que cada uno de ellos, salvo Jacobo, que murió en Jerusalén, pero ahí en fuera todos los demás murieron afuera de su país natal de Israel, murieron en diferentes países extendiendo el evangelio, haciendo discípulos en otras naciones. ¿Por qué? Porque esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Él dijo, el objetivo de mi iglesia es extender el reino de Dios a los confines de la tierra. Sin embargo, hoy en día, nuestras iglesias muchas veces existen para solamente dentro de las cuatro paredes. Lo que gira en torno alrededor toda la semana, nuestra ocupación principal es el próximo domingo, el próximo culto, el sermón, las enseñanzas, las instalaciones, la música, el culto, el ambiente, asegurando que haya más personas que vengan a nuestros cultos, los cuales no están mal. No estamos diciendo que nada de eso está mal, pero a veces nosotros nos ocupamos tanto en las cosas cotidianas por la cual la iglesia existe que olvidamos cuál es el objetivo principal por el cual la iglesia existe. Y la iglesia existe para ser discípulos de todas las naciones. Cristo es el que determina el parámetro de la misión de la iglesia. No es la iglesia misma que determina el parámetro de su misión o de su alcance. No es una denominación, no es un pastor, no es una agencia misionera, ni siquiera una organización de misiones que determina cuáles son los parámetros. El que determina cuáles son los parámetros de la misión es el dueño de la misión. Y el dueño de la misión, Jesucristo, dijo las siguientes palabras: después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el versículo básico para nuestro ministerio es Hechos 1:8, el versículo que les acabo de citar. Eso nos da, no solamente nos da el plan estratégico para efectuar lo que Cristo nos encomendó para hacer en Mateo 28. Cristo nos dijo que hiciéramos discípulos de todas las naciones en Mateo 28. Y en Hechos 1:8 nos dice exactamente cómo debemos de hacerlo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y todo simultáneamente. Si estudiamos cuidadosamente la historia de lo que llamamos la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y en el primer siglo, encontramos que estas iglesias cumplieron al pie de la letra justo lo que Jesús dijo. Pero no fue que hasta que empezamos a construir nuestros grandes edificios que como que nos desviamos. Y todo el énfasis fue desde adentro. Pero hoy en día Dios está llamando a su iglesia a través de un movimiento muy orgánico a volver al libro de los Hechos, al volver al principio por el cual nosotros fuimos creados. Y Enfoque Global tiene como fundamento que el libro de Hechos es el modelo de guiar a la iglesia aún en el año 2017. Así que nosotros mentoreamos iglesias y denominaciones en un proceso misional que realmente es un proceso de discipulado para la iglesia local. No es discipulado individual como varios discipulados que son excelentes, pero es un discipulado para la iglesia. En otras palabras, nosotros creemos que volver a la iglesia al propósito original y de que la iglesia sea una iglesia misionera localmente en su propia Jerusalén y globalmente en todas las naciones, no es un evento de que a la noche a la mañana lo va a transformar. Sin embargo, creemos que es un proceso misional y ese es el proceso misional que nosotros utilizamos. Son pasos, son cambios paradigmáticos en el cual nosotros llevamos a toda la iglesia a través para hacer, incorporando cambios paradigmáticos que cambian todo el escenario de la iglesia. Cuando nosotros terminamos, misiones no es algo que la iglesia hace de vez en cuando. Misiones es quien somos como cuerpo de Cristo. Nosotros no consideramos misioneros las personas que enviamos al campo solamente. Claro que ellos sí son misioneros, pero hoy en día nosotros nos consideramos todos agentes de la misión de Dios. En otras palabras, todos nosotros somos misioneros. Entonces, otro de los cambios paradigmáticos que nosotros ofrecemos para ayudar a la iglesia a cambiar es de que muchas veces
Una iglesia piensa, bueno, misiones son aquellos que están afuera, la selva amazónica, la Sierra Tarahumara, grupos indígenas dentro de México o grupos no alcanzados fuera de México, el cual es totalmente cierto. Pero recuerda, Cristo es el que determina el parámetro de la misión. Y Cristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Cristo determinó que su misión se cumple y se lleva a cabo localmente en la ciudad donde está la congregación, nacionalmente en la región o el país donde está la congregación y luego internacionalmente en toda la zona geográfica donde está la iglesia y luego en otras zonas totalmente desconocidas. En otras palabras, áreas donde quizás la iglesia no se siente cómodo. Áreas donde los que envían allá tienen que aprender otros idiomas, otra cultura, y cuesta un sacrificio mucho más grande para poderlos enviar. Y Cristo dijo, eso debe de ser el alcance de cada iglesia local. Iglesias pequeñas, iglesias grandes, todos deben de enfocarse en la misión local global del Señor Jesucristo. Y el proceso de enfoque global se trata justamente de eso. Nosotros caminamos con una iglesia más o menos 1 año y medio, 1 año 8 meses, con 6 módulos. Y esos 6 módulos se imparten a todo el liderazgo de la iglesia, el pastor y todos los líderes, como mínimo. Realmente cualquier persona de la iglesia puede asistir a los módulos, pero como mínimo deben de estar los líderes. Yo cuando fui pastor, personalmente, yo me frustraba mucho que yo iba a diferentes seminarios, regresaba con mi carpeta de apuntes, regresaba con mi pasión de poder hacer cambios y yo trataba de implementar esos cambios y había resistencia natural. ¿Por qué? Porque yo había visto algo diferente, pero mis líderes no lo habían visto y quizás yo no era el mejor para comunicarles lo que había visto y encontraba resistencia. Por eso nosotros cuando mentoreamos una iglesia no es solamente un grupo pequeño de personas interesadas en misiones, es al pastor y todo el liderazgo de la iglesia como mínimo. Y en esos 6 módulos, nosotros cada paso ayudamos a hacer paulatinamente pequeños cambios en la congregación. Nosotros hemos predeterminado cómo se ve una iglesia misionera, misional, local, global, cómo se ve y hemos dividido los pasos para llegar a ser esa clase de iglesia en incrementos pequeños. Entonces, 6 módulos ayudamos a implementar cambios paradigmáticos en la vida de la iglesia, la cual ayuda a la iglesia realmente a ser esa comunidad misional que está impactando su propia área, que está impactando su propia nación, que está impactando otras partes de América Latina y aún está impactando otros grupos étnicos alrededor del mundo. El proceso consiste en esto: un seminario inicial en que juntamos todo el liderazgo de la iglesia, los pastores, todos los líderes y de ahí en fuera cualquier miembro. Y enseñamos 4 lecciones básicas: Dios y su misión. ¿Cuál es la base bíblica de la misión de Jesucristo? ¿Es la necesidad que existe afuera en el mundo con el hombre o es la gloria de Dios? Nosotros creemos que la Biblia enseña que la razón principal por el cual cada cristiano debería de participar en la misión y cada iglesia debería de participar en la misión de Jesús es porque eso es lo que a nuestro Dios le glorifica. Dios es glorificado cuando gente que no ha tenido acceso al Evangelio tengan acceso al Evangelio y pueden invocar el nombre de nuestro Dios y en vez de deshonrar a Dios, ahora están honrándole y están adorando a nuestro Dios. Entonces, la primera lección se basa en Dios y su misión, la gloria de Dios. La segunda lección se trata de Dios y su mundo, la realidad del mundo actual. Muchos cristianos vivimos en burbujas. Pensamos que el resto del mundo es como la burbuja donde nosotros vivimos. Y a través de esta lección mostramos la realidad del mundo actual en la cual vivimos. Mostramos los 7,000 grupos
no alcanzados en el mundo hoy en día, la ventana 1040. Y de los 7,000 grupos, mostramos casi 3,000 de ellos son grupos étnicos que no han sido contactados por el Evangelio. Nunca han tenido en 2,000 años de historia cristiana, han tenido un contacto con el Evangelio de Cristo Jesús. Mostramos también de que ellos son adoradores en potencia, de que lo único que les está haciendo falta es tener acceso al Evangelio de Cristo Jesús para que algunos de ellos abrazan la fe en nuestro Señor y se convierten en adoradores. La tercera lección es Dios y su iglesia. Y enseñamos de que la razón principal por la cual Dios creó la iglesia es para que la iglesia fuese el instrumento principal de Dios para ejecutar y cumplir su misión localmente y globalmente en el mundo. Y la última lección en ese seminario inicial es Dios y usted. Y cómo Dios quiere utilizar cada cristiano, utilizar sus dones espirituales, utilizar sus pasiones personales, utilizar sus talentos, su personalidad única y su experiencia que ha tenido a lo largo de su vida, que Dios ha hecho cada cristiano totalmente único, individual, pero con la idea de cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Entonces enseñamos cómo cada cristiano encaja en la misión de Dios. Que misiones no es solo de misioneros, misiones es de todos. Toda la iglesia vive y participa en la misión de Cristo Jesús. Y en ese seminario es un momento de asombro para muchas iglesias. Yo recuerdo que estaba enseñando en cierta iglesia grande, en la cual que durante estaba enseñando, mi celular estaba vibrando. Y claro, no contesto mi celular cuando estoy enseñando, pero cuando me senté empecé a leer los textos que había recibido. Y eran textos de personas que estaban en el cuarto donde yo estaba enseñando a 350 líderes de una iglesia muy conocida, muy misional, que estaba diciendo: Rafael, estás rompiendo el techo de vidrio que siempre ha existido en nuestra congregación, de que solo ciertas personas pueden servir en la misión. Y estás destruyendo ese techo, esa limitación que existía. Lo que estás diciendo es que todos podemos y debemos participar en la misión de Dios. Gloria a Dios, lo habían entendido, porque eso es lo que nosotros creemos, que toda la iglesia puede participar en la misión de Dios. De ahí son 5 módulos más que ayudamos a alinear a la iglesia alrededor de la misión. Que la iglesia no tiene varios objetivos. La iglesia de Jesús tiene un solo objetivo principal: cumplir la misión de Jesús, hacer discípulos localmente, nacionalmente y globalmente. Ese es el objetivo principal de la iglesia. Hay muchas otras cosas que hacemos, pero la iglesia solo tiene un propósito, objetivo principal, la cual es cumplir la misión de Jesús. Ayudamos a enfocar a la iglesia en oración estratégica para misiones. Nosotros creemos que cada iglesia debería de ser casa de oración por todas las naciones. Y una de las características de las iglesias que mentoreamos es de que ellos oran en todos los cultos por misiones y misioneros. Toman muy a pecho su responsabilidad de orar cada servicio. Exactamente, en todos los cultos evangélicos tenemos alabanza, tenemos predicación. En toda iglesia que nosotros mentoreamos, tenemos también intercesión por misiones y misioneros en cada culto. Que esa es una manera que la iglesia puede participar en la misión de Dios. Y tenemos testimonios tremendos, milagrosos de lo que Dios ha hecho en esos servicios cuando la iglesia está intercediendo por ciertos misioneros o etnias no alcanzadas. Otra cosa que hacemos es que ayudamos a la iglesia a crear una estructura. Toda iglesia tiene estructura interna. Algunas iglesias, escuela dominical, estudios bíblicos, células. Otras iglesias tienen otras estructuras muy diferentes a través del discipulado bíblico, a través de la predicación expositiva. Pero toda iglesia tiene una estructura para poder crecer y mentorear a los nuevos creyentes. Y eso es bastante importante.
Pero ¿por qué nosotros queremos madurar nuevos creyentes? Para que ellos puedan servir en la misión de Jesús. Pero pocas iglesias tienen una estructura intencional para poder encajar intencionalmente a los miembros en la misión de Jesús, tanto localmente como globalmente. Y ahí es donde entra el mentoreo de enfoque global. Nosotros ayudamos a la iglesia a crear una estructura personalizada para cada congregación, de la cual permite la movilización de los miembros de la iglesia a estar en misión con Dios, tanto localmente en su propia ciudad, como nacionalmente y como globalmente en misiones transculturales. Y es un proceso que ayudamos a cada iglesia a desarrollar, en la cual literalmente toda la iglesia puede y debe de participar. Luego mentoreamos a la iglesia en estrategias, cómo alcanzar personas de cierto contexto cultural en la propia ciudad, en nuestro país, quizás grupos étnicos, indígenas o personas de otras culturas, cómo alcanzar personas de otro contexto cultural que viven hasta el último de la tierra. Claro, sabemos que enviamos misioneros, que es una de las razones principales, pero cómo la iglesia participa en la evangelización a la escala mundial, de una forma personal. Mentoreamos a la iglesia en todo esto. Cómo ejecutar viajes y proyectos misionales exitosos. Cómo desarrollar todo eso dentro de la vida de la iglesia local. Además de eso, nosotros culminamos nuestro proceso de mentoreo en ayudar a la iglesia a tener una celebración global. Ahora, yo sé que muchas personas creen que una celebración global es un nombre nuevo para conferencia misionera, y no estoy criticando, pero realmente no es. Nuestro concepto es bastante diferente. En muchas iglesias, no todas, pero muchas iglesias, la conferencia misionera es la semana única en la cual la iglesia menciona misiones. Invitan a algún orador o a algún misionero para enseñar a la iglesia durante varias noches, durante la semana, enseñarles sobre misiones. Eso está muy bien, pero yo he estudiado las estadísticas. ¿Y sabe cuáles son las estadísticas de cuánto es el porcentaje de la congregación que participa en las conferencias misioneras entre semana? No estamos hablando del domingo, pero entre semana, entre 25 y 35% de la congregación. Ahora, ciertamente, algunas de las iglesias representadas en Comimex es un índice mucho más alto por ser iglesias más enfocadas en misiones. Pero estoy hablando de iglesias que quizás no participan en Comimex o que están tan involucradas en misiones. El 25 al 35%. Ahora pregunto, ¿cómo vamos a alcanzar a todos los grupos no alcanzados con una minoría de nuestra iglesia realmente enfocada o escuchando acerca de la misión de Jesús? La respuesta es que no lo vamos a hacer. La única respuesta es de involucrar a toda la iglesia. El concepto de una celebración global es bien diferente. En primer lugar, nosotros ayudamos a la iglesia a enfocar en misiones todos los domingos del año. Integramos misiones en cada ministerio. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de varones, en los cultos de la iglesia, en las células de la iglesia, en las clases de escuela dominical, los grupos pequeños. En la vida de la iglesia, misiones ahora es parte de ADN. Oramos por misiones cada semana. Damos reportes del campo misionero literalmente cada semana. Entonces, una celebración global para una iglesia de enfoque global no es una semana en que detenemos las actividades cotidianas normales de la iglesia para ahora enfocarnos en misiones. No, es una celebración de lo que Dios ha venido haciendo en la vida de nuestra iglesia, en la misión suya, localmente y alrededor del mundo, y lo celebramos. Y también es una semana en que la iglesia es desafiada para abarcar aún más territorio, ensanchar su tienda. Entonces, lo que hemos encontrado en las iglesias que ejecutan una celebración global a la manera que nosotros le mentoreamos, 90 hasta 110% de los miembros participan
en la celebración global. ¿Por qué 110? Porque a veces hasta invitan más personas a participar. Y realmente es un proceso bastante exitoso y sirve como un momento catalítico para lanzar nuevos proyectos y ensanchar el alcance de la iglesia local en la misión global de nuestro Dios. Dios está haciendo cosas asombrosas en América Latina a través de iglesias que hemos mentoreado. En unos momentos ustedes van a ver algunos videos de testimonios de iglesias que hemos mentoreado en El Salvador, en Venezuela, y posiblemente aún van a escuchar testimonio de un pastor amigo mío que va a dar testimonio con ustedes de una iglesia que hemos mentoreado. Y ustedes van a poder ver personalmente lo que Enfoque Global está haciendo, no solamente alrededor de América Latina, pero dentro de congregaciones, iglesias que estaban enfocados de las cuatro paredes para adentro. Pero ahora el enfoque es 100% de las cuatro paredes para afuera. Enfoque Global está haciendo una transformación significativa en las iglesias de América Latina que lo están implementando. Y nosotros somos siervos de la iglesia local. No somos los que dictan a la iglesia, somos los siervos. Cada iglesia es distinta y la manera que se implementa en cada iglesia es diferente. Y como mentores nosotros buscamos la mejor manera para la realidad y el contexto cultural de esa congregación de implementar los cambios paradigmáticos. Mire, métodos pueden cambiar y cambian en la situación de cada iglesia. Lo que no cambia son principios bíblicos. Esos son iguales y esos son los que nos guían, y ellos son de los cuales nosotros nunca desviamos. Hay ciertos no negociables y son principios bíblicos, pero en la manera que lo implementamos puede variar en cada congregación, siempre y cuando cumple los objetivos principales guiados por principios bíblicos. Entonces, me gustaría que ustedes vean los videos, vean lo que Dios está haciendo, escuchen el testimonio y consideran Enfoque Global. Estoy hablando a personas de agencias misioneras que están buscando quizás una herramienta para poder movilizar de una manera mejor, como yo, su servidor, estaba buscando hace años atrás, para movilizar más iglesias, estar involucradas, para enviar más misioneros al mundo no alcanzado. Enfoque Global es esa herramienta. No es un arreglo rápido, no es algo que rápidamente se puede implementar. Varias personas me han pedido, ¿se puede implementar en 3 meses o 6 meses? La verdad que cambio no sucede de la noche a la mañana. El proceso intencionalmente dura 1 año y medio, porque nosotros queremos cambio que perdura en la congregación, por lo cual necesita un poco de tiempo más. Pero también estoy hablando con pastores que están encendidos por la misión de Dios, pero la mayoría de su iglesia quizás no. La mayoría de la iglesia está solamente interesada en su día a día. Por lo tanto, Enfoque Global es una herramienta que puede ayudarles. Tengo el gusto de comenzar a mentorear la iglesia la cual pastorea el pastor Antonio Pavón, quien es el presidente de Comimex. Comenzaremos en el mes de marzo. Antonio me dijo, Rafael, yo quiero personalmente experimentar los cambios que he visto en otras congregaciones alrededor de América Latina. Quiero yo personalmente como pastor y que mi gente lo experimenta. Y claro, sabemos que no estamos comenzando de cero. Con la gran mayoría de las iglesias no comenzamos de cero, pero tratamos de ayudar a cada iglesia a llegar al siguiente nivel, a hacer mucho más de lo que estaban haciendo en la obra misionera. Yo estoy para servirles. Tenemos 10 facilitadores en América Latina, algunos en México. Yo personalmente, obviamente, viajo cada semana como facilitador y como mentor de Enfoque Global a diferentes países. La razón por la cual no puedo estar con ustedes es porque estoy en Lima, Perú, en la misma semana que se está llevando a cabo Comimex. Sin embargo, estamos para servirles. Y si están interesados, me encantaría que pudieran ponerse en contacto directo conmigo y nosotros comenzamos a charlar con ustedes. Mi información es, obviamente, mi nombre, Rafael Canadá. Soy el director de Enfoque Global América Latina y mi correo electrónico es
rcanadá@globalfocus.info. Se lo doy una vez más. rcanadá@globalfocus.info. Si en algo le podemos servir, estamos muy honrados de poderles ayudar en un mover de Dios hacia la misión suya en su congregación. Ven los siguientes videos y vean lo que Dios está haciendo con iglesias en América Latina. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias.